Gracias, Janine, y gracias, Martín, por poder lograr esto. Bueno, Nacho, sos enólogo hace un montón, arrancaste con el grupo Pernod Ricard, porque la bodega pertenece al grupo Pernod Ricard allá por el año 2004, y a partir de ahí, bueno, pasaste también por otras bodegas del grupo y por otras bodegas, sos mendocino, pero llegaste a Cafayate y estuviste también experimentando y tomando experiencia en un montón de otras regiones aparte de Mendoza. Estuviste como gerente de enología también en Grafinia, que es una de las bodegas, en ese momento era una de las bodegas del grupo Peñaflor, y llegaste como gerente general hace un par de años acá al Chaco. Así que bueno, bienvenido, para mí es un placer que puedan presentar este vino que para mí es un vino icónico y creo que para todos los socios también, socios y socias, así que bueno, te escuchamos, Nacho, todo tuyo. Bueno, gracias por la presentación, gracias por el espacio, gracias por este momento de unirnos y de tener la posibilidad para los que hacemos vino, tener la posibilidad de compartir un vino con otra, con gente y sobre todo con gente conocedora, está siempre bueno. Así que bueno, gracias por la intro y gracias por invitarnos. Para hablarles un poquito de Arnaldo, antes de entrar en lo técnico, es un vino que para mí, desde mucho antes de trabajar para Pernod Ricard, era un vino que me gustó muchísimo. Recordemos que Arnaldo B fue el primer vino ícono de Argentina, cuando la bodega todavía era de la familia Echard. Es un vino que nació con Michel Rolland en su llegada a Argentina, cuando Michel no era lo que es Michel hoy. Y bueno, la verdad que era un vino que yo desde muy pibe lo veía y me encantaba, y estar hoy al frente de la enología de la bodega realmente es algo muy lindo que me pasó y que disfruto realmente día a día. Pero bueno, si quieren vamos con la presentación. Dale. Y yo más que hablarles de un vino técnicamente, para mí describir un vino es una de las cuestiones más difíciles que yo siento que me tocan en mi día a día. Sinceramente no disfruto, por eso me siento ahora muy relajado cuando estoy ante personas que se dedican a eso. No es algo que yo disfrute, porque para mí las descripciones en los vinos son siempre, al menos desde mi parte, son siempre cortas y son siempre excluyentes de alguna forma, porque uno puede hablar de una degustación que no termina de ser algo muy subjetivo de la persona, de la sensibilidad que tenga, de los umbrales de percepción. Así que para mí es algo que no es lo que más disfruto. Así que hoy, más allá que de hablarle del vino en sí y de hacer una descripción del vino, sobre todo relajándome por el público que tenemos hoy, todos los que están en esta reunión, yo les voy a hablar más bien del camino de lo que fue este vino para mí. Bueno, Arnaldo B, eso es lo que le contaba un poquito. Primero que nada, ¿se escucha bien? ¿Se escucha cortado? ¿Apago la cámara? ¿Está bien ahí? Bien, perfecto. Bueno, esto es lo que les decía, nace en el 88, cuando Michel llega a Argentina, que llega a Cafayate. Esto contado por él en una reunión que una vez me invitaron para hacer un corte, me acuerdo del corte de Yacochulla 2008, que Marcos Echar me invitó, me dice, Nacho, vení que va a estar Michelle, ahí estuvimos charlando un rato y me contó un poco la historia. Y bueno, llegó maravillado a un lugar que había sufrido mucho para llegar, porque imagínense, hoy llegar a Cafayate es complicado, imagínense en el 80 y pico, pero bueno, él llegó y la verdad que quedó muy impactado por lo que me cuenta del potencial de las uvas, en ese momento las uvas francesas que había mucho acá, que no eran más que mezclas de Malbec, Cabernet y Tannat, sobre todo en el Valle Calchaquí. Y bueno, y en su momento él propone la creación de este vino bajo un concepto muy francés, bajo un concepto de un vino de Chateau, de hacer el corte de lo mejor de la añada, y de ahí nace Arnaldo. Así que bueno, pasamos a la otra. Esto es un poquito de historia que voy rápido. Hay un poquito de las fotos de todo lo que fue la imagen de Arnaldo hasta el día de hoy.
Jay, no quiero quemar nada, pero entiendo que estamos trabajando bastante fuerte en un cambiecito que se debe estar por venir. Y sigamos que a mí me gusta mucho lo técnico, así que vamos a meternos un poquito. Bueno, esto bastante de la añada, esto sí puntualmente de la añada 2018, en lo que Arnaldo B siempre fue un vino de corte, no necesariamente respeta siempre las mismas proporciones, porque justamente la idea es que sea un vino que represente lo mejor de la añada. Y en este año es una de las primeras veces que hay un porcentaje importante, inclusive más importante que de Tanat, de Petit Verdot. Y ahora vamos a ver un poquito por qué fue esta, cómo fue la búsqueda que nos trajo hasta esto. No quiere decir que en la próxima añada vaya a haber también lo mismo, sino que la idea siempre es tratar de reflejar de la mejor manera posible lo que nosotros interpretamos que es ese año. Entonces, el corte siempre mayoritariamente, históricamente, eso es lo único que no ha cambiado, es Malbec, y después, históricamente era Malbec Cabernet Tanat, este año es Malbec Cabernet Petit Verdot Tanat. Este 2018 es el vino históricamente con la menor graduación alcohólica. No es porque yo realmente considere que sea mejor siempre, mientras más verde mejor, sino que consideramos que así estaba muy bien, los componentes daban muy bien. El corte Arnaldo ha ido variando, ahora vamos a ver un poquito las imágenes, pero ha ido variando mucho, inclusive en muchos momentos tuvo Merlot, cuando llegó Michel, obviamente, desde su zona de origen tenía Merlot, inclusive en un momento tuvo hasta Pinot Noir, que hoy ustedes me preguntan, Pinot Noir de Cafayate, yo les busqué mil y una vueltas y hoy lo mejor que sacamos de un Pinot Noir es un base, pero no como un vino tinto en sí. No digo que no se pueda hacer, ¿no? Pero nosotros por lo menos y con nuestras plantas, lo mismo pasó con Merlot. Con Merlot le buscamos mil vueltas y no es un vino que nosotros consideremos hoy con nuestras uvas, insisto, voy a hablar mucho de nuestra finca. Hoy nuestra finca nos provee el 100% de nuestras uvas, afortunadamente, eso para mí es una bendición, viniendo de pasar un tiempo en Grafinia, donde teníamos algo así como 75 productores repartidos desde Valle Duco completo, desde los 5 valles más importantes de San Juan, entonces hoy tener todo ahí en la finca para mí es un sueño, la verdad, es algo excelente. Pero bueno, la verdad es que el corte ha ido cambiando mucho. No les voy a hablar a ustedes de agregar el viñedo, promedio 40 años, son todos viñedos muy establecidos. Recuerden, en nuestra finca está el viñedo más antiguo registrado de Argentina, que es un viñedo de 1862. Es una finca que la verdad que es una escuela, una enseñanza todo el tiempo, por lo bueno y por lo malo, porque también plantas tan viejas empiezan a tener sus enfermedades de madera, empiezan a tener su virosis, empiezan a tener una evolución que es lo normal. Pero bueno, tenemos muchos viñedos, 60, 70, 80 años, y tenemos muchos nuevos entrando en producción, y tenemos, en promedio, la edad de Arnaldo es cerca de 40 años. Vamos para adelante. Y ahora les voy a hablar, digo, el camino recorrido es, para no hablarles técnicamente solo de este vino, les quiero decir lo que fue mi historia con Arnaldo B. Mi historia con Arnaldo B, me acuerdo en un momento en la facu, que yo, para hacer una comparación, nos estábamos hablando de un vino y yo dije, bueno, pero si tampoco es Arnaldo B, porque Arnaldo B para mí era lejísimo, y me acuerdo que Maggie Rodríguez, que trabaja con Rodolfo Valevén en la bodega Roland, no sé si la conocen, Maggie me dice, ¿te gusta Arnaldo B? Mi tío lo hace, y era como una cosa muy rara. Y bueno, digamos, yo hablando desde ese desconocimiento, pero algo que admiraba mucho. Cuando llego a Cafayate, yo para llegar a Cafayate vengo desde Zucardi, que la verdad que fue una experiencia muy linda, trabajar en ese momento estuve muy cerca de Rubén Rufo, era parte del equipo de Rubén Rufo y de Rodolfo, y a mí me tocaba la parte de lo que era innovación, la bodeguita, y trabajaba con algo de Q, y trabajaba con Magna, con bueno, grandes amigos que hoy están en Chile haciendo vino, y la verdad que fue una experiencia muy linda, digamos. También, bueno, yo a Seba lo conozco de hace mucho, en ese momento Seba todavía no trabajaba en la bodega, esto fue 2003, 2004, pero bueno, cuando llego acá, a Cafayate, digo, bueno, primero tengo que empezar a entender qué era Cafayate, a ver, al día de hoy, para los mendocinos, Cafayate es algo medio raro, medio lejano,
en ese momento, estamos hablando de 16 años atrás, era, a ver, yo acepté el trabajo y me vine a Cafayate sin ni siquiera haber conocido Cafayate, no conocía Cafayate. Yo me acuerdo que venía en el auto y cada pueblo que pasaba decía, ojalá no sea Cafayate, ojalá no sea Cafayate, y no, y era un pueblito, y no, y veía el cartel porque no puede creer lo alejado y la soledad de esto. Cuando llegué, me enamoré de Cafayate, empecé a decir, bueno, vamos a poner en números, vamos a poner en algo, que es algo que a mí me gusta apoyarme mucho en lo técnico, y decir, che, veamos a ver qué pasa acá. Entonces, durante 5 años, que son los gráficos que están ahí, acá son 5 gráficos nada más de una variedad y de una parcela que es Malbec LM, es la Merced, que es uno de los cuadros de viñedos que estuvimos analizando. Entonces lo que hice fue marcar plantas con una pulsera, digamos, de acero inoxidable, marcar plantas, eran cerca de 60 plantas por cuartel, sacarle 4 granos a cada planta y ahí hacer una acumulación durante 5 años de datos para poder interpretar a ver qué pasaba. ¿Qué medimos en esos 5 años? A ver, ahí está grado Bomé, que es tenor azucarino, IPT, índice de polifenoles totales, ácido málico en gramos por litro, antocianos, peso promedio de valla, volumen promedio de valla, índice de polimerización de taninos. A ver, estos los puse gráficamente ahí como para que se vea, pero fue un análisis bastante largo. Que yo la verdad que no sabía por qué lo estaba haciendo muy bien, pero necesitaba tener datos de qué agarrarme y de qué aferrarme. En ese momento, yo cuando llegué a Bodegas de Char en el 2014, en el 2004, cuando yo llego, cuando me ofrecen este trabajo, me dijeron, mira, necesitamos hacer un plan de inversión, necesitamos que nos digas vos qué estaría bueno hacer. Yo muy pibe, 23 años, bueno, empezamos a ver, no había ni un tanque de acero inoxidable, por ejemplo, en la bodega, no había ni un bin, no había, era como una bodega realmente de las históricas de Argentina, sin un gran plan de inversión. Entonces yo empiezo a necesitar algún dato de cuál tomarme. Entonces empiezo a analizar esto y empiezo a nutrirme de datos. Yo creo que lo mejor de todo esto, lo más valioso de todo este proceso, fue que todo este proceso yo lo hice en una moto en una Honda Bis. Imagínense una ruedita así andando por los arenales de Cafayate, era tremendo, pero bueno, todo el proceso se hizo así. Ahora pasemos a la próxima. Durante 5 años, la misma planta en diferentes momentos. Entonces empezamos a ver, yo todo esto lo traigo para qué, para entender que, y la historia de este vino, la historia de Arnaldo, no es más que la historia de algo que llegó a Argentina, como llegaron un montón de cuestiones, con una receta absolutamente europea y principalmente francesa de elaboración, y que nosotros a toda costa queríamos replicar acá. Entonces yo me acuerdo que en un momento tuvimos una capacitación, no me acuerdo si la dio el INTA de Mendoza o quién, con el doctor Hernán Ojeda, que la verdad un tipo grosísimo, donde empezamos a ver lo que pasaba con las mediciones de la cámara de Schollander, ¿no? No sé si todos están todos al tanto, la cámara de Schollander, uno mide con una presión contraria, a qué presión, de alguna forma, los haces de una hoja en diferentes momentos del día expulsan una gota de líquido, de un fluido, y eso habla del estrés hídrico que tiene la planta. Entonces, si ustedes ven acá en el gráfico de abajo, esas 2 líneas rojas paralelas que después suben hacia su derecha, nosotros veíamos eso y ese era el ideal de zonas como Montpellier. Entonces, la sucesión de puntos celestes, que están más azul, digamos, que están cerca de esa línea, nos indicaban que nosotros nos deberíamos mantener ahí con riegos. La verdad que nunca ni siquiera pudimos entrar a eso, y de hecho empezamos a tener mortandad en varias plantas. Entonces, digo, ¿a qué va? No quiero atosigarlos con números, pero empezamos a darnos cuenta que, che, tal vez una receta de un lugar de influencia marítima no sea tan aplicable a suelos arenosos, a 1700 o 1800 metros de altura, con 330 días de sol al año, con vientos a veces entre 60 y 80 kilómetros por hora, y bueno, empezamos a darnos cuenta que por ahí tal vez no era. Vamos para el otro, eso ahí está relacionado con variables enológicas, con un montón de cuestiones. Vamos para la otra diapo. Entonces, bueno, ahí le puse nuestro viaje porque yo creo que afortunadamente, y yo todo lo que voy a decir ahora y todo lo que les estoy contando, yo creo que para nada, y que ojalá que no resista un análisis en un futuro, porque yo creo que es muy sano ir evolucionando. Yo creo que la vitivinicultura argentina ha ido evolucionando muchísimo,
y lo que nosotros en su momento creíamos que era el ideal, sobre todo en un vino como Arnaldo B, hoy es muy diferente. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Analizar, esas son dos curvas, las que están a su izquierda, y a la derecha hay una tabla con, la idea no es que vean los números, por eso no está focalizado en eso, sino que empezamos a ver madera. Entonces, si ustedes ven, los primeros eran maderas de un macizo central, después de Limousin, Allier, Voss, Missouri, Virginia de Norteamérica. Empezamos a analizar diferentes barricas, un mismo vino en diferentes barricas, y empezamos a hacerle también extractos, porque queríamos ver qué extracto cedía en cuanto a polisacáridos, en cuanto a compuestos solubles de la madera, cedía el vino. Entonces empezamos a hacer extracto seco, IPT, empezamos a hacer índice de taninos, que es un índice, digamos, como para ver una astringencia. Empezamos a ver un montón de cuestiones, porque lo importante en esa época era ver qué pasaba con la madera. Tenía un protagonismo inclusive más grande que el vino. Una de las principales conclusiones que llegamos a tener con esto, si quieren pasamos a la próxima diapositiva, y esta diapositiva habla de que empezamos a trabajar no solo con los orígenes diferentes, sino con volúmenes diferentes de barriles. Estas eran barricas de 110 litros, ¿no? Que trabajamos con una tonería y nos permitieron hacer eso. Y empezamos a ver extracto, densidad óptica 420, que lo que nos hablaba 420 es, son las absorbancias en un espectro que nos dice qué tanto componente. A 420 son los amarillos. ¿Qué tantos componentes amarillos hay en un vino? Un amarillo nos da una idea de evolución, un violeta nos da una idea de juventud, un azul nos da una idea de juventud, y así un verde nos da una idea de juventud en vino blanco, pero empezamos a ver en un espectrofotómetro todo esto. Una de las principales conclusiones y más interesantes era que había muchas tonelerías que nos estaban mintiendo, porque nos decían vendernos madera de un lugar que no era ese lugar, ¿sí? Empezamos bueno, esto nos costó pelearnos con 3 tonelerías, a ver, pelearnos era muy feo. Nos llevó a no comprarle más a 3 tonelerías y con datos ciertos. Es decir, muchachos, ustedes me dicen que esto es de Limousin. Limousin ni siquiera es un bosque que se debería utilizar para vinos, porque la cantidad de extracto que tiene destroza el vino, los destroza. Y nosotros teníamos un vino de Limousin que era un caramelo, y cuando empezamos a ver extracto seco no tenía lo que decían los papeles. Entonces nos dimos cuenta de varias cuestiones. Vamos para adelante. También de lo pendular de esto, les quiero mostrar esto que fue, no sé si está la fecha acá, pero creo que fue en el 2007 este ensayo, donde fíjense, decíamos, manejo finca, testigo, este era un tratamiento en una misma parcela de diferentes tratamientos en finca. Manejo finca, testigo, desbrote al 50%, raleo al 50%, testigo plus y raleo 50 plus. ¿Qué era raleo? ¿Qué es ese plus? Una barbaridad es eso. Eso eran raleos que llegaban al 80%, o sea, tiramos el 80% de la fruta. ¿Por qué? Porque era más y era mejor, mientras más. Todos queríamos más de todo, más de todo, más de todo. Esto era 2007. Y empezamos a ver, claro, si uno mira, por ejemplo, entre estos gráficos, la parte violeta o púrpura, como le gusta decir a mi niña, uno dice, wow, mirá lo que es eso, mirá lo que es eso, mirá en realidad 50% plus. Claro, ahora empezamos a ver lo que pasaba con otras cuestiones, por ejemplo, con ácido málico, que el ácido málico es un ácido natural de la uva y que a mí personalmente me gusta y disfruto, sobre todo en lugares como Cafayate, en lugares como Calingasta, en lugares como Pedernal, disfruto cuando los vinos no se consumen todo el málico, porque el ácido málico da una acidez muy linda, digamos. Y nosotros venimos con la idea de que el málico se tiene que consumir todo en la fermentación maloláctica. ¿Por qué? Porque venimos de zona de Francia, donde había niveles de málico de 6 gramos por litro, 4 gramos por litro, que si uno se tomaba ese vino te quedaba sin dientes. Pero a ver, nosotros, principalmente en Argentina, por más que hoy cada vez nos vayamos más arriba, en Valle de Uco, cada vez nos vayamos más arriba, en el Valle de Calchaquí, cada vez nos vayamos más arriba, en Calingasta o en Pedernal, tratando de desafiar la altura, no dejamos de ser en general un país de vitivinicultura de clima cálido. Entonces, la acidez está buena la acidez natural, porque nosotros ¿qué hacemos históricamente? Queremos que se termine todo el málico, pero después lo corregimos con un agregadito de málico para darle frescura. No, bueno, muchachos, no hace falta si la tenés naturalmente. Entonces empezamos a ver que cuando nos íbamos a esos niveles tan bestiales de raleo al 80%, los niveles de IPT, eran buenísimos. Ahora, los niveles de málico se destrozaban.
los niveles del volumen promedio de valla, no teníamos uvas, teníamos ciruelas ahí, porque eran así, de este tamaño eran. Entonces, ¿y para qué querés concentrar tanto si después estás diluyendo? ¿Sí? Entonces, no estaba bueno, y los niveles de azucarino ni les digo, ahí terminamos con vino de 16, 8, 17, era una barbaridad. Entonces, esto es un poquito para ver y aprender del camino que nosotros hemos recorrido, y que no digo que sea el correcto, pero le digo, es lo que nosotros estamos convencidos hoy. Vamos una más. ¿Se sigue escuchando bien? O... Perfecto, Nacho. Listo. Bueno, entonces nuestro viaje, empezamos a ver todo esto y dijimos, che, queremos uvas realmente que hablen un poquito más del lugar. Y hacíamos todos estos análisis químicos, pero después, si ustedes se acuerdan, ustedes seguramente han trabajado todos con muchas fichas técnicas, y hace un tiempo atrás era muy cool realmente decir, no sé, cosecha a mano en cajas de 20 kilos, bueno, ya era medio bárbaro, 12 kilos, oh, qué lindo. LSA, decían, ¿viste? Y te decían, che, ¿qué es LSA? Levadura seca activa. Ah, mirá vos, levadura seleccionada, qué lindo. Y era todo un placer, ¿no? Entonces, pero yo realmente me empecé a cuestionar y digo, che, pero a ver, nosotros hacemos todo esto porque queremos reflejar y nos golpeamos el pecho con terruño y todo esto. Ahí un gran amigo que está ahí, que es don Belisario Pastrana, que, bueno, tuve varios motes porque, digo, empecemos a hacer vino con levaduras nativas. Esa foto es del 2006, creo. Entonces, ¿qué hacíamos? Cosechábamos un bin de lo que estaba ahí, lo pisábamos, que ahí lo pisa don Beli, lo pisábamos y después fermentábamos y veíamos qué pasaba. Y empezamos a ver lo de la tercera fotito, que es un campo con levaduras. Que si ustedes ven ese campo con levaduras, son todas levaduras bastante parecidas, ¿no? Entonces empezamos a ver que fermentaba y nosotros estábamos muy felices. En ese momento ni se hablaba mucho de levadura, era medio border hablar de levaduras nativas, porque era como que no tenías plata para pagar 40 o 50 dólares el kilo de levadura para echar tu vino. Entonces, ¿cómo no vas a tener levadura nativa? Sí, levadura, es más, hoy es más cool, se dice nativa, antes era indígena o levadura salvaje, que es un mote medio. Pero bueno, ahí vamos. Pasemos a la otra, entonces empezamos a ver que eran todas bastante parecidas. Y lo que quisimos hacer fue, che, nos dimos cuenta que habían varias levaduras, varias fermentaciones que teníamos en bodega, que en realidad las levaduras no eran nativas. Las levaduras eran las que estaban en la bodega, y las levaduras que estaban instaladas en la bodega eran levaduras comerciales. Entonces, nosotros nos hacíamos los cancheros, pero en realidad las levaduras nativas no eran las que estaban fermentando, sino eran las que estaban en medio. ¿Qué empezamos a hacer? Cargábamos un vino a la camioneta, lo desinfectábamos con, ahí ya no tenía la onda bis, ahí ya había una chata. Le desinfectábamos con ácido peracético, llevábamos unas botas nuevas, ¿sí?, que igualmente desinfectábamos, y los vines, como el que está en la primera foto, arriba a la izquierda, los vines en finca, se pisaban, ahí quien lo está pisando es Charlie, que hoy es el segundo enólogo de la bodega, eso fue en el 2008, 2009 habrá sido, la verdad no me acuerdo, pero ahí Charlie estaba pisando cuando venía a hacer sus pasantías de Mendoza, pisaba y fermentaba en la viña, porque no queríamos que de ninguna manera se contamine con levaduras comerciales de la bodega. Entonces empezamos a fermentar en la viña. Lo tapábamos con un nylon y le poníamos un pallet arriba, bastante precario. Ahí están lo que hacíamos todos los días, teníamos que ir, íbamos una vez al día, porque teníamos varios vins revolcados, desparramados por la finca, íbamos una vez al día, al final, ahí se ve el sol ese medio tangencial, el solcito de la tarde, cuando se está acabando un Cafayate, sacábamos una muestrita, probábamos y decíamos. Y la última foto es de las levaduras que veíamos. Fíjense la diversidad que hay en la última foto. Hay levaduras de todas formas y de todos tamaños. Che, qué bueno, entonces tenés una diversidad, tenés una complejidad muy linda. Sí y no. Tuvimos varios vines que la verdad que tuvimos que tirar. En la misma finca no los pudimos ni siquiera llevar a la bodega, porque eran el festival de Brett, eran un festival de apiculadas, era un festival de picaduras acéticas, hubo una gran cantidad de vines que tirábamos. Esto los muchachos lo bautizaron, me decían Nacho y sus vinos del campo, me decían, porque los vinos del campo eran los vinos que los hacía el campo, porque no había nadie ahí. Los muchachos no entendían por qué nosotros estamos en la bodega haciendo remontaje, haciendo esto y lo otro, y hay un vino que lo dejan en el campo, después lo traen para desjugar a la bodega, lo meten en una barrica y es el vino del campo. Y tuvimos sorpresas muy lindas, que varios vinos del campo eran mejores que los vinos que hacíamos en la bodega. Entonces dijimos, che, guarda que hay otra posibilidad acá, hay algo que no estamos mirando. Entonces eso fue lo que empezamos a hacer. Muchas veces
la gran mayoría de las veces sin más armas, por decirlo así, que una copa, ir probando, llevar una muestrita a la bodega y ver cómo estaba de volátil, cómo estaba así de total, ver qué pasaba, hacer alguna observación microscópica, por supuesto, y otras veces tuvimos mucha suerte. Si quieren pasamos a la próxima. Como este es un videito, una vez, un viaje, yo me fui a hacer una cosecha a Estados Unidos y me llevé un montón de muestritas chiquititas para analizar, porque acá analizaba más o menos con la piedra sacando chispa, y acá, si quieren ponerle el videito, esto es un autoanalizador, lo que está en los tubitos chiquitos son las muestras de vino. And this guy here? That's just degassed water. So that's the buffer that I made that I just picked up. And it's adding the buffer to all those samples just to Now do you have to clean this or not? what we do is we replace the wells. Okay. So usually once a week we'll take them out and put new ones in if we're using it a lot. Because sometimes they get scratched on the bottom or they get dirty. Even though it cleans them, you know, as we see. And there's lots of wells down here. Bueno, yo puse... Ahí estamos. Puse el videito porque sabía que me iban a dar ganas de tomar vino, así tenía unos 40 segundos para tomar un vinito. Pero bueno, nosotros acá, digamos, teníamos la pluma y yo iba y veía estos laboratorios en Estados Unidos y decía, qué locura. Entonces, ahí empezamos a tener algunos datos más. Igualmente mandamos muestras a Francia y Alemania principalmente, que son dos laboratorios con los que trabajamos. A ver, esperen que le voy a abrir a la perra que quiere salir. Disculpen. Perdón, ya estoy de vuelta. Bueno, y empezamos a analizar para tener datos más duros, realmente que nos den una idea de lo que pasaba en un montón de cuestiones, ácidos orgánicos, ácidos naturales, ácidos de subproductos de fermentación y varias cuestiones. Así que nos fuimos nutriendo de varios lugares, la verdad. Vamos para adelante. En el camino tuvimos varios tropiezos, la verdad. Cafayate es una zona, y la idea de mostrarles esto es para que vean qué tan extremo puede ser a veces. Esto fue en el año 2010, este era un cuadro en el que estábamos trabajando y este fue una bajada de una quebrada. Pasemos al otro. Esto básicamente nos dejó una calicata, como pueden ver ahí, una calicata de 1,5 kilómetros de largo por 6 metros de ancho, en la que a veces la profundidad tenía todos los dos caños celestes, o que se ven son los caños de riego, y todas las piedras que se ven en línea no son más que los muertos, digamos, o la rienda de los cuadros. Pasemos a la otra foto. Esto, cuando uno trabaja en microbiología de la zona, a ese nivel quedaron las plantas, con todas las raíces expuestas y todo. La verdad que se llevó varias plantas. Cuando uno trabaja a nivel microbiología, estas cuestiones, la verdad que por ahí, si venía siguiendo este viñedo lo veníamos siguiendo durante 4 años, pasó esto, y esta es la parte que quedó. Hay una parte grande que se llevó completo el viñedo, digamos. La geografía, fíjense, todas las raíces de las plantas al aire, la geografía, la topografía y la diversidad de Cafayate es realmente enorme. Entonces, ¿a qué voy con esto? Nosotros hay viñedos dentro de la finca que tenemos ya estudiado su microbiología y que sabemos que nunca va a ser buena. A ver, para nosotros, la microbiología para ellos es tan fantástico. Nada más que sensorialmente a nosotros no nos gusta. Pero cuando hablamos de
hoy toda nuestra finca, el 100% de la finca está certificada bajo el protocolo de sustentabilidad de ODS de Argentina. Estamos trabajando en varios planes de hacer no solo sustentables, sino que estamos con varios proyectos de agricultura regenerativa. Que la regenerativa no es más que decir, no basta con decir, bueno, no voy a hacer daño, sino es decir, bueno, voy a empezar a retribuir el daño que se hizo durante tanto tiempo, voy a empezar a trabajar con esa visión. Y cuando hablamos de también lo que cambió nuestra visión, voy a hablar para no hacer cargo a nadie, me hago cargo yo solo. Hace 15 años, cuando uno entraba a un viñedo y veía un viñedo que veía todas las hileras perfectas y no veía ni un yuyo abajo ni nada, mirá lo que es eso. Y eso era un placer de ver. Hoy yo entro a un viñedo de eso desde hace unos años y la verdad que me da un poquito de dolor de panza, porque hay algo que no es normal ahí, no es natural, ¿sí? Hay mucha utilización de productos que no son naturales. Hoy la verdad que yo creo que vamos llegando cada vez mejor a un equilibrio con la flora, con la fauna, y ahí también me gusta incluir a mí la flora microbiana. Hablemos de bacterias lácticas, hablemos de levaduras, hablemos de complejos de levadura que fermentan tampoco desde un punto de vista abandónico, porque yo no considero que decir, bueno, pero yo hago, pero tu vino está intomable, loco. Bueno, pero es que son nativas. Bueno, tampoco, porque la persona que gasta un dinero tiene que, me parece que hay que separar las cuestiones. Entonces, nosotros tenemos y hemos hecho inversiones realmente muy grandes. Yo he tenido la suerte de trabajar con jefes que me han permitido hacer eso, en microscopio, con lámparas de epifluorescencia, estamos trabajando con bioluminiscencia. Tenemos un chico y una chica con una capacidad impresionante en Cafayate de hacer observaciones microscópicas. Estamos trabajando con recuento, estamos trabajando con un montón de cuestiones que son inversión, no es decir, bueno, que fermente lo que sea y bueno, pero mi vino, pero es natural. Sí, loco, pero tómatelo vos, porque yo no te puedo pagar eso por algo que no me lo puedo tomar. Entonces, me gusta tratar de volver de alguna forma a lo básico, a lo más franco, pero haciendo vinos que sean ricos, ¿sí? Que sean ricos. Así que, bueno, pasemos algo más. Esto es un poquito una fotito que lo armamos con Guille Corona, no sé si lo conocen, Guillermo Corona de Geografía Argentina del Vino, que esto lo armamos, este gráfico es de la cosecha 2020, y es para que se den una idea. Fíjense la variación que tenemos, ahí está, desde Animaná Este, bueno, esto era para una presentación que hicimos afuera, Animaná Este, Animaná Oeste, Cafayate Oeste es Piatelli, Cafayate Central es Bodega del Esteco, para ir traduciendo, y Cafayate Sur es nuestra finca de Río Seco. Entonces fíjense, y ahí hay algo que no se ve, que es hay una finca más abajo que está con 220 milímetros de lluvia. Esto es para ver, en un rango de 5 kilómetros, este año en Cafayate, 5 kilómetros, les estoy diciendo, tuvimos 210 milímetros de diferencia de precipitaciones. Y voy a decir, bueno, pero bueno, eso es porque antes hablar de Cafayate o hablar de Salta, como era hace mucho tiempo hablar vinos de Mendoza. ¿Qué vino de Mendoza? No. Y una cosa es zona norte con la Valle o la Costa Araujo, lo que sea. Después si nos vamos al este, si nos vamos a Valleduco, bueno, pero es Valleduco. Sí, ¿para qué es Valleduco? No me da que lo mismo Eugenio Busto, que El Cepillo, que Chacalles, no es lo mismo, ¿no? Entonces empezamos a ver, y acá en 5 kilómetros tuvimos 200 milímetros de diferencia. Vos decís, es poco, es mucho, 200 milímetros. 200 milímetros en Cafayate es la media, es más de la media anual. La media anual está entre 180 y 200. En un año tuvimos más que la media anual de diferencia en 5 kilómetros. Entonces, la reflexión de esta es decir, nuestra visión de Arnaldo B., nuestra visión de un vino, está cada vez más relacionada a un lugar y a una forma de elaborarlo, y no pretendemos que sea el gran vino salteño, porque hay un montón de grandes vinos salteños y cada vez con más diferencias, y es lo que tenemos que celebrar cada vez. Me encantaría, sí, que sea de los salteños uno de los que más les guste, pero la verdad es que hay una diversidad tan grande. Nosotros en nuestra finca tenemos 60 metros de diferencia de altura. Esos 60 metros en un día de helada nos da 6,5 grados de diferencia de temperaturas mínimas. 6,5 grados, es una locura. Ni qué hablar, ahí se ven perfectamente los cauces de los ríos, los cauces fluviales, cómo van, la zona de abajo, la que inspiró la arenosita, y arriba es todo piedra, que son las fotos que vimos recién, son todas piedras, ¿no? Entonces, me parece que cada vez más tenemos que celebrar
tener la suerte de estar en un momento en el que podemos probar vinos tan diferentes de cada lugar. La historia de Arnaldo B, haciendo un pequeño resumen de todo esto que les estoy taladrando con este monólogo, es decir, en ese momento le damos mucha importancia a que queríamos más concentración, queríamos más de todo y queríamos, porque era lo que todo el mundo, de alguna manera, será por un crítico internacional o no, la verdad, eso hay que verlo, hacer historia de lo que pasó, pero la verdad es que queríamos más de todo eso, y ahora cuando comenzamos a hablar, que Pablo me dijo un par de palabras de Arnaldo, la verdad que me gustó muchísimo porque es la idea. Hoy estamos haciendo cada vez más, o nuestra filosofía es hacer vinos que tengan cada vez más gusto a uva. No es más, no es más nada que eso. Y cada vez estamos yendo a barricas menos invasivas, y cuando yo llegué en el 2004, cuando mi jefe me dijo, Nacho, andá para allá, necesito que me hagas un plan de inversión, yo lo primero que dije, Víctor, tenemos que comprar una cinta de selección. Bueno, ¿por qué? Porque acá no puede pasar un palito. Perfecto. Hoy estamos fermentando con escobajo. ¿Por qué estamos fermentando con escobajo? Yo no sé si es, porque hicimos durante algo más de 7 años, incluidos los años que estuve en San Juan, donde estuvimos laburando mucho en Pedernal y todo, con escobajo. Dice, sí, pero es que los taninos del escobajo, yo no sé si son taninos, porque en mis análisis nunca los IPT me han dado más alto, pero sí hay una textura de escobajo. Sí hay, sobre todo para mí, el escobajo es un medio físico de vida de esta flora de la que estamos hablando. Hay muchas bacterias, hay muchas levaduras que están viviendo ahí. Entonces, ni hablar, obviamente, si vamos a la parte de que uno quiere hablar de una maceración carbónica o lo que sea, pero hay vida, entonces, mientras más queremos hacer vinos con gusto a uva, para ciertas gamas nos permitimos esto, ¿no? Nos permitimos empezar a estar con escobajo. Entonces, la verdad que yo antes me emocionaba cuando me decían, Nacho, tenés tanta plata para las barricas. ¡Oh, qué bueno! Y empezaba, pedía presupuesto, era un momento, una adrenalina, y quería ver todo, y mientras más, quería todo, dame más, quiero más. Hoy, la verdad que me dicen, pero ¿y no vas a comprar más? La verdad que no. ¿Viste? Hoy estamos utilizando para este vino, los que lo tienen la copa, es un vino que no tiene una madera invasiva, pasa que hay barrica de segundo, tercer, cuarto uso, quinto uso. Y hay fermentaciones con escobajo que nos dan esa textura, que nos dan esa complejidad. Y es un vino que para mí es un vino de una gran austeridad. Me gusta definirlo así, un vino muy austero. Es un vino que para mí refleja mucho. 2018 fue un año de un febrero muy nublado. Les digo, con más del 80% de los días de febrero nublado. ¿Eso que nos dio? Nos dio muy buena acidez, nos dio que no disparen de alguna forma el tenor azucarino. Es un vino que tiene 13,5, es el Arnaldo B con menor graduación de alcohol de la historia. Pero me dicen, a ver, si no es que me molesten, los vinos de 15 grados, a mí la verdad que no me molestan. Si el vino está equilibrado, está bien, no tiene por qué no tiene por qué castigárselo por el alcohol. Pero en este caso es un vino de un alcohol bastante bajo. Petit Verdot, ¿por qué entro al corte? Petit Verdot tiene un 12%, pero yo en la copa me gusta, me acuerdo en el momento que hicimos el corte, me gustó mucho el carácter floral que daba, ¿sí? El carácter de frescura floral. Que en estos vinos de altura, donde hay una concentración, donde hay... la altura para mí es un arma de doble filo. En ese momento todo era altura, porque queríamos caer más alto, pero bueno, yo creo que se caía, y al día de hoy yo creo que se sigue cayendo mucho en vinos que por querer cada vez más terminan siendo poco tomables o poco disfrutables, o sí son muy buenos vinos de concursos, pero después cuando lo ponen a una mesa, una juntada con amigos, ponen 3 botellas, es el último que se acaba. Entonces la verdad que la altura a mí me encanta y soy un fanático de la altura, pero porque yo también cambié mucho. Me parece lo que más me gusta de la altura es la elegancia. Hoy es la elegancia y la complejidad. Y es el carácter floral, y es lo que pasa también en Valle de Duque, es lo que pasa en Pedernal, es lo que pasa en Calingasta, es lo que pasa en los valles riojanos y catamarqueños, donde uno empieza a tener complejidad, sutileza, ¿eh? No llegando a vinos sobreextraídos y con un montón de cuestiones. Así que bueno, esa es un poquito de la historia. No sé si quedaba alguna más en adelante.
Nacho, te escuchaba y pensaba la importancia de esto que comentás, ¿no? De cómo, porque lo que vos contás habla de que el vino no es algo estanco ni una receta, sino que se va adaptando y va cambiando y va evolucionando en alguna medida. Está buenísimo todo esto que contabas, porque es un poco también la historia de los vinos en la Argentina, ¿no es cierto? Yo te quería preguntar, hablaste de que hoy hacen vinos que quieren reflejar la particularidad de este lugar que es Cafayate. Eh, ¿Cómo notás el tema variación entre un año y otro? Una añada a la otra, es muy marcado, es más sutil que en otros lugares. Yo creo que Cafayate es más, es tal vez más marcado. Ajá. A ver, es lo mismo que les mostraba con ese mapita recién. Es muy marcado porque tenés muchas diferencias, pero a su vez siempre hay una zona que zafa. Siempre hay una zona que zafa. Lo bueno de Cafayate es que es una zona que, por ejemplo, generalmente, salvo yo hace 16 años ya van a ser que inclusive cuando me fui venía 4 veces al año, 5 veces al año a Cafayate, hubieron 3 años donde hubo tormenta de granizo que afectaron a, no sé, no más que el 10% de los viñedos de Cafayate. Así que la verdad que yo creo que no te sabría dar una respuesta definitiva a tu pregunta, porque sí hay lugares que, al haber tanta diversidad, siempre hay lugares que zafan de algún problema que pueda haber. Pero asimismo Cafayate no es un lugar que esté, es más, en Cafayate ustedes, los que han venido, nunca han visto seguramente un viñedo con tela antigranizo, no existe. No es un lugar, salvo zonas muy borders, no es un lugar, zona muy border como Chimpa, como la parte baja de nuestra finca, como altura máxima de Colomé, no son lugares con grandes riesgos de helada, digo, como la que hubo este año, en algunas zonas de Mendoza, donde se perdió básicamente una parte importante. Entonces, la verdad que Cafayate en eso es bastante benévolo. Hay un montón de otras cosas que yo cuando llegué nunca lo había visto en Mendoza. No sé, desde el combate de las hormigas, algo que las hormigas te dormías a la noche y te llevan, y te dormiste por ahí, amanecías entre un hormiguero, hacen cosas que yo no había visto a ese nivel, los loros, que los zorros te coman las mangueras para tomar agua, entonces empezás a convivir con un montón de cuestiones. Hoy uno de los proyectos que tenemos junto con 2 fundaciones es la de la protección del zorro. Y hoy hay bebederos en cada finca que uno va al Cafayate, hay bebederos para los zorros, porque no queremos que nos coman las mangueras, porque es un problema. Cafayate, el limitante que tenemos es el agua. Entonces empezás a convivir y le empezás a dar de tomar agua a los zorros para que no tengan que morder la manguera, se le empezás a hacer más fácil. Pero bueno, hay un montón de cuestiones que a mí la verdad que me gusta muchísimo Cafayate y lo disfruto. Es una zona bastante extrema, para todo lo no tan positivo, pero sobre todo para todo lo positivo. Tiene cosas muy, muy interesantes. Buenísimo, genial. Vamos a habilitar si algún socio quiere hacer una pregunta, le vamos a habilitar el micrófono. En reacciones ponen la manito que yo puse recién y entonces Ezequiel los va a desmutear. A ver, vamos a ver. O si quieren comentar algo de que les haya parecido el vino. La verdad es que a mí me parece que, como decía, toda la industria vitivinícola está yendo hacia mayor frescura, hacia mayor identidad del lugar, y también es fantástico nosotros que estamos en contacto con el público, con el consumidor final, cómo el público también se adaptó y de una manera muy, muy rápida, ¿verdad? Es increíble la reacción de la gente que, en definitiva, nada, encuentra vinos que son más tomables, que son más disfrutables en un punto, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Yo creo que va por ahí. La gente es mucho más fácil tomar vino. A ver, la verdad que yo cuando hicimos este corte, y yo la verdad que me gusta mucho hacer participar a la gente, tenemos suerte de tener gente que trabaja en la bodega de operarios de que son nietos o sea, hoy son adultos, pero nietos de que sus padres y sus abuelos trabajaron en la bodega. Entonces, yo me acuerdo cuando le hice probar este vino, me abrían los ojos así como diciendo, hay uno que siempre dice, le falta gusto a palo, para hablar de la madre dice, le falta gusto a palo. Entonces,
Está bueno eso, le digo la verdad, a mí me dio mucha inseguridad también, pero estoy convencido que es el camino que tenemos que hacer, porque, no sé, no es fácil, pero yo creo que es el camino que tenemos que tomar, y como vos decís, Laura, la gente disfruta tomando vino que sea más bebible, y que te ponen una charla y no se dieron cuenta y la botella bajó, y nos da otras posibilidades, sí. Genial. Vamos a darle el micrófono a Roberto, que quería hacer una pregunta. Hola Nacho, buenas tardes, soy Roberto Colmenarejo de Córdoba. Roberto, Estuvimos andás? hace un par de semanas en otra charla juntos. Sí, Te señor. quería preguntar, Nacho, ¿qué haces? Bien. Sí, además de la 2009, estaba contando, si la primera cosecha fue 89, esta sería la 30ª, esta sería el número 30. Además de la 2009, que tengo entendido que no hubo porque no la he probado, y creo haber probado casi todas las cosechas. ¿Hubo alguna otra que no haya habido? ¿Tenés idea? Sí, sé que hubo alguna otra, no lo tengo en mente ahora. No tengo en mente, pero yo cuando llegué, a ver, sí, habían 2 o 3 que se habían saltado, y hubieron un par que fueron muy poquitas, hubieron 2 cosechas de transición que fueron 4.000 botellas, una cuestión así, que es como que, viste, son como los unicornios, nadie sabe dónde está. No, la verdad que pasaron y no llegaron a ningún lado. Una cosecha de esa fue, me acuerdo, una que ganamos un tender en Suecia y que se fue todo. Se fue todo y, a ver, se fue el 95% del vino y quedaron pocas botellitas en Argentina. Pero sí, hubo alguna más que no estuvo. Sí. Ajá, bien. Gracias, Roberto. Vamos con Macarena. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Bien, lo mío no es una pregunta, es un comentario o no sé, una apreciación del vino. Me encantó, me pareció muy fresco, mucha fruta, mucha flor, algo que nunca me hubiera imaginado de un vino ícono, sobre todo de Cafayate, que hoy lo que buscan es, bueno, no es lo que hoy están buscando, sino lo que se está dejando de buscar. Yo creo que es el vino de 15,8 de alcohol con 36 meses de barrica nueva y todo ese estilo de vinos que hoy se está buscando, esta frescura, pero no había probado Arnaldo B y nunca me lo hubiera imaginado tan fresco, sedoso en boca como es este vino. Buenísimo, Maca, gracias. Mirá, la verdad es que no es, si no lo habías probado antes, Arnaldo, y cuando probás cualquier otra cosecha para atrás, no lo vas a poder identificar mucho con esto. Lo que sí queremos mantener, porque tampoco es patear el tablero, que también fue, yo le soy muy sincero, fue una presión adentro mío que me sentí medio tironeado en algún momento, decir, che, no queremos dejar de lado los consumidores de Arnaldo B, porque Arnaldo B siempre ha sido y va a ser un ícono salteño, y es el vino que a mí, el primer vino ícono argentino que a mí me enamoró cuando yo no tenía nada que ver con la elaboración, y me encantaba. Entonces no queremos decir, bueno, ahora cambiamos todo porque esto va... No. Por eso la idea de la presentación fue mostrarle un poquito el camino que hemos ido recorriendo para decir, abriéndole las puertas del corazón, decir, gente, esto es lo que hemos transitado y por eso hoy queremos llegar a esto. Lo que vos decís coincido totalmente, de un vino ícono y salteño y de todo, y entiendo, y tomándome el atrevimiento de traducir algunas de esas palabras, decir, bueno, salteño, hay mucha concentración, hay generalmente mucho alcohol, hay generalmente, son vinos que tienen un nivel de extracción que después requieren de mucho tiempo en barrica para tranquilizarse, porque son vinos que están concentrados y con tanta extracción, después si lo tomás jóvenes, te parten la boca, ¿viste? Entonces necesitabas bajarlo. Pero bueno, hoy, por ejemplo, que ahora estamos presentando ya algunos papeles al INB, que el INB pidió, nosotros este año tuvimos 8 meses de maceración un vino sobre orujos, una maceración prolongada. Ahora, ¿cómo fue? Fue estanca. Desde el primer día que llegamos a lo que nosotros queríamos, quedó quieto. En orujos quedó quieto. Digo, estamos haciendo presentación al INB porque básicamente es ilegal. Nosotros... Se los digo, sí, así, nada más que bueno, yo levanté la mano, acá somos un pueblo, nos conocemos todos, levanté las manos, fue el jefe de la delegación, le digo, mirá, yo quiero hacer esto, ¿me hace el aguante? Me dijo, bueno, dale, hagamos el aguante, veamos a ver cómo es, o sea, está blanqueado con el INB,
pero fue una maceración estática. Quedó ahí, sombrero sumergido, llenamos con carbónico, estuvo 8 meses ahí. Entonces, esa es un poquito la idea de empezar a pensar el vino desde otra forma. Y también cuando las primeras reflexiones, que no todo es una receta, no todo porque, pero pasa que en Francia hacemos 3 movimientos y hacemos 4 del estalle. Bueno, tal vez acá no haga falta, cuando tenés una uva que, yo me acuerdo cuando llegué y empecé a hacer esos análisis que les mostraba de índice de polifenol totales, yo creí que había algo mal, porque acá en Cafayate llegamos en el 12 o 15 de febrero, teníamos niveles que en Mendoza habían en abril, de cantidad de antocianos, de cantidad de polifenol, era una locura. Entonces, tranquilos, analicemos la uva, pensémosla, veamos el entorno, veamos qué crece alrededor. Suena muy sui generis, muy hippie esto, pero es la verdad, ¿viste? Empecemos a ver qué está creciendo alrededor, empecemos a ver cuál es la flora nativa. Nos empezamos a dar cuenta, cuando uno está atento a las señales, cuando llegábamos a esos vines que fermentaban en la viña, y veíamos que era una nube en Argentina se le dice pichanguero, vinagrillo, borrachito, las mosquitas del vinagre, y vos sabías que esa levadura no funcionaba, no hacía falta llevarla al laboratorio, porque no generaba carbónico, porque generaba acidez volátil. La llevaba al laboratorio igualmente y tenías niveles de acidez volátil intratables. Entonces, estando un poquito atento y teniendo esa sensibilidad, que es lo que yo hablo siempre con los chicos del equipo, teniendo esa sensibilidad que no digo que yo la tenga, es lo que me gustaría transmitirle a los chicos, teniendo esa sensibilidad de decir, che, hagamos la uva, veamos esto, pensemos la extracción, no hagamos recetas, y si tiene que ser una extracción estática, sí lo será, y así ha sido con muy buenos resultados. Yo creo que la altura nos da estas cuestiones, que es la reflexión que vos hacías, ¿viste? Por ahí la altura, por ahí esto, por ahí uno está acostumbrado a cosas todo exuberante y todo que pasa por arriba. Para mí el gran desafío de la altura es cosechar en la ventana justa, hacer la maceración justa, porque los vinos tienen que hablar de origen, que también lo decía Laura, que es la gran moda para mí, y estoy convencido de eso, tienen que hablar de su origen, tienen que hablar, porque si no, la verdad es que también haciendo el análisis, ¿por qué durante tanto tiempo la sobremadurez y la barrica y todo? Porque la verdad que es muy fácil eso, y los vinos son tomables. Si uno deja un vino madurar a 15,5 y lo mete 2 años en barrica, igual va a salir un vino rico. ¿Será el mejor vino? No, pero va a ser un vino dulce, con gusto a vainilla, y nadie se va a quejar tanto. Hoy tal vez sí se queja más gente, pero bueno, no va a ser un vino que nos desafíe. Hay otros vinos más nerviosos que sí nos van a desafiar, que pueden ser más influyentes, pero no es el caso. Así que sí, eso es un poquito con la altura. Para mí el desafío es cosechar en el momento justo, que tenga fruta, que hable el lugar y que pueda expresar sentido de origen. Nacho, y para los consumidores clásicos, digamos, de Arnaldo B, este salto de perfil, se podría decir, que ha sido este año, ¿han creado otro vino que reemplace el perfil de la madera o hicieron este giro de 180 grados y bueno, que nos sigan los buenos? No hemos creado nada, así que solo Dios sabrá qué va a pasar, pero no, la verdad que no. La verdad que no porque consideramos que hay que tomarse, hay algunas jugadas que no pueden ser a medias tintas. Tampoco creo, digamos, que sea, sí hay un cambio importante, pero, o al menos yo trato de convencerme que es un cambio para bien. Tenemos otras líneas, sí, que tienen tal vez madera más presente, pero más abajo, como puede ser gran linaje, o como puede ser inclusive reserva, pero bastante más abajo. Pero la idea, te soy sincero, no vendemos tanto de Arnaldo B en mercado interno, nuestro mayor volumen es afuera. Cuando presentamos un par de muestras afuera de lo que era el prototipo de este vino, todos enloquecieron y dijimos, la reflexión, a ver, el argumento que yo esgrimí ante la gente de venta es, ¿y cuánto podemos perder? Podemos hablar de una vez y veamos. Así que eso es un poco la respuesta a tu pregunta. Bueno, No hay, gracias. no hay Yo creo placer. que van por el camino que hoy se está buscando. Todo el consumidor busca algo más fresco, como vos decís, de terminarse la botella sin darse cuenta y no necesitar el ojo de bife al lado para contrarrestar el tanino con la grasa y demás. Buenísimo, gracias. Gracias, Macarena. Hay una pregunta de Vicky Araujo. Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, coincido. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo te va? Bien, Bueno,
obvio que está increíble el vino, creo que todos coincidimos en esto. A mí me gustan mucho los vinos del norte y coincido con Maca en que eso, como esa sorpresa, dentro de todo grata sorpresa, ¿no? De sentir la fruta, de sentir ese perfil también floral que tiene el vino, ¿no? Y sobre todo esa jugosidad en boca, ¿no? Es que creo que es lo que está ahí, ¿no? Quiero preguntarte si este cambio como de visión o de vinificación, no sé, que se está haciendo en los vinos en general, ¿no? Creo que es como una movida en general. Afecta en algo el potencial de guarda, ¿no? Veo en la botella, hablamos de 10 años de guarda, pero quería saber como si has probado diferencias, obviamente con este no, habrá que esperar, pero tu opinión sobre eso. Bien. Mira, Becky, la respuesta es sí, hay diferencias marcadas. Y yo creo que este vino va a envejecer mucho mejor que un vino mucho más de uva, elaborado con uvas cosechadas mucho más tardíamente. Principalmente porque la columna vertebral para mí de un vino está muy relacionada a acidez y a pH. Cuando empezamos y todo tiene que ver con todo, ¿no? Cuando comenzamos a trabajar con la flora nativa, empezamos a trabajar no solo con levaduras nativas, sino que con bacterias nativas, que muchas veces no son tan eficientes como los comerciales. ¿Qué quiere decir eso? A veces, que lo comenté más temprano, a veces no completan la fermentación maloláctica. Eso nos da niveles residuales de ácido málico. Eso nos da, junto con una cosecha un poco más temprana, nos deja vinos con una mayor acidez, que tiene que ver con lo que vos decías recién, de esa jugosidad. Entonces tenemos vinos más frescos, más jugosos, y con un menor pH, que nos va a dar en el tiempo una mayor vitalidad, por decir así, del vino, ¿sí? Una mayor sobrevida del vino. La verdad que con esta cosecha, seguramente que el envejecimiento o la evolución va a ser diferente a otros Arnaldos, ¿sí? Eso hay que tenerlo en presente. Mejor o peor, la verdad que no lo sé. Son vinos de una estructura y de una estructura química diferente, que va a ser diferente su evolución y su paso del tiempo. Yo le tengo mucha fe y me parece que generalmente lo que pasa, los aromas más lábiles, eso también tenemos un montón de análisis. A mí si me tiran el hueso sigo, pero tenemos un montón de análisis con la evolución de los aromas frutales, ¿sí? Con la evolución de los aromas frutales en el tiempo. Los análisis son de espectrofotometría en fase gaseosa, en fase líquida. Hay un montón de análisis que hacen que, cromatografía, perdón, en fase líquida y gaseosa, que cuando se pierde, por eso ustedes ven por ahí cuando tienen un vino, que dicen, che, qué fruta, qué rico, oh, mira qué bueno, se compraron una cajita, abren a los 3 años y el vino está medio muerto. Y tiene mucha más madera, pero ¿cómo decir cómo tiene más madera? No, tiene la misma madera de siempre, nada más que bajaron los aromas, está acá, la madera, la fruta, bajaron los aromas frutales, se despega la madera. Entonces, lo que vemos, y por eso también la idea de empezar a irnos un poquito más hacia robles un poquito más neutros, no porque sean siempre maderas usadas, sino por hacer una selección mejor de los bosques de orígenes de las tonelerías también, ¿no? Entonces empezar a trabajar en eso, en que la fruta sea muy protagonista, que la madera dé estructura, ¿sí? Que dé estructura, que dé complejidad, pero que la evolución sea bastante más hacia una línea tangencial, ¿sí? Hacia una línea tangencial. Entonces la evolución, respecto a tu pregunta, sí, yo creo que va a ser diferente, tiene un mejor pH, debería evolucionar mejor, va a ser lo que el consumidor histórico espera de un vino de una gran concentración, de una gran madurez. La verdad no lo sé. Me gustaría tener la respuesta, pero hoy no la tengo. Bueno, Nacho, mil gracias. No hay más preguntas. Le vamos a dar el pase a Pablo para que haga el cierre. Palito. Hola, ahí está, ¿se me escucha? Bueno, les pido mil disculpas, pero bueno, problemas de conexión, estoy desde el wine bar, así que bueno, realmente agradecer, gracias Lau por meterte a ser moderador así de la nada,
Bueno, Ignacio, Janine y Martín, mil gracias. Ignacio, no quiero dejar, sé que lo dijiste en algún momento, no quiero dejar de decir cómo me sorprendió este vino. Lo sigo probando, probé un montón de cosechas de Arnaldo, que cada vez que pasaban los años me sorprendía más cuando lo tomaba con los años, y esta que es la nueva cosecha está para tomarse toda la botella, como hablaron, súper fresco, elegante, con una frescura increíble, así que estoy súper sorprendido. Quiero agradecer enormemente a la bodega y a vos por esta charla súper linda. Gracias por estar y por apoyarnos. Gracias a todos los socios y las socias de la Asociación Argentina de Sommeliers, obviamente. Recuerden, si van a postear, @as_sommeliers y @vinoscafayate. Ya tenemos la nueva, ya lo pasamos, ¿no? La única que va a haber en diciembre por una cuestión de fechas, un vino, una historia, y ya estamos programando 2 para enero para que estén atentos y atentas. Estuvo bien eso, ¿no? Genial, por las dudas. Bueno, hay un poco de ruido porque ya vamos a arrancar el servicio, así que les pido mil disculpas por eso. Así que bueno, hacemos, nada, levantamos nuestras copas, brindamos por esto y con un vino, una historia, y Arnaldo B, obviamente, cosecha 2018, maravilla. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber participado. Y mil gracias a la bodega. Gracias, Nacho. Gracias, chicos. Gracias, salud.